Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro. Seguimos avanzando de la mano del apóstol, del evangelista San Lucas, analizando este tercer evangelio. Recordemos que hace 8 días continuábamos analizando el camino de Jesús hacia Jerusalén. Hablábamos de las condiciones que Jesús nos ponía en el capítulo 12 sobre el abandonarnos en la providencia, el no acumular riqueza, inclusive el vender todo y hacer limosna y estar preparados para cuando Él venga. Y terminábamos hace 8 días escuchando a Jesús que nos decía: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias, qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Con estas palabras Jesús nos hablaba un poco de lo enigmático de su ministerio. Y hablábamos y comentábamos precisamente de que cuando Jesús habla de la división, no lo entiende como falta de amor, sino al contrario, la división que se produce ante su persona, creer o no creer en él. Desde principios del Evangelio, el anciano Simeón había anunciado que Jesús iba a ser una bandera discutida, y que entonces, pues ahora de una forma más clara, Jesús nos presenta la división que conlleva el creer o el no creer en Él. Vamos entonces a invocar el Espíritu para que nos siga iluminando y podamos entonces seguir adelante con este mensaje que el Señor nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por el don de la vida que nos regalas. Te damos gracias por la fe. Te damos gracias por este momento en que nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que, caminando contigo hacia Jerusalén, sigamos aprendiendo a ser verdaderos discípulos tuyos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de según San Lucas, y habíamos terminado en el capítulo 53, cuando hablábamos precisamente de la división a causa de Jesús. Continuando con la lectura, nos corresponde hoy analizar del capítulo 12, del versículo 54 en adelante. Y empezamos con esta pequeña perícopa de los versículos 54, 56, que nos hablan de los signos de los tiempos. ¿Alguno que nos ayude, por favor, a leerla? ¿Le ayudo, padre? Por favor. Decía también a la gente, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Bueno, perdón, llega hasta ¿cómo no exploráis pues este tiempo? Lo demás fue un dedazo que se me pasó del texto anterior, ¿verdad? Entonces, hipócritas en el capítulo, en el versículo 56, sabéis explorar el aspecto de la tierra, pero no exploráis, perdón, momentito, pero no exploráis este tiempo, dice Jesús.
Voy a borrarlo de una vez para que entonces no tengamos problema a la hora de mandarlo. ¿Ok? Entonces termina allí. Bueno, Jesús manifiesta su sorpresa ante el hecho de que sus contemporáneos, tan hábiles para interpretar los fenómenos naturales, sean tan obtusos, tan cerrados para comprender lo que realmente está pasando a su alrededor en el ámbito de su existencia. Notemos que Jesús había venido insistiendo, ¿verdad?, sobre una crítica muy fuerte a su generación. Continúa ahora esta crítica. En estas palabras se percibe un eco de este juicio que Jesús hace sobre su generación contemporánea, y lo hace precisamente denunciando el contraste de su mentalidad. Tienen una sensibilidad ante los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Pero una insensibilidad religiosa. No son capaces de asumir, de aceptar, no son capaces de percibir la presencia de Dios en ellos, en él. Y eso es lo que Jesús critica a su generación, que pues son capaces de ver otras cosas, pero ver precisamente la acción de Dios en sus vidas, en su momento, no lo logran. Y yo pensaba que es una crítica que también pues nos toca profundamente a nosotros, aunque se está hablando de la generación contemporánea de Jesús. Sin embargo, yo creo que también nosotros podríamos decir hoy, nuestra generación tiene una sensibilidad no solamente meteorológica, tiene una gran sensibilidad en tantísimos, tantísimos campos, pero no somos sensibles a la acción de Dios. El haber sacado a Dios de nuestra vida, de nuestra cultura, nos ha hecho perder esa sensibilidad religiosa. Y por eso muchas veces también caemos en el pecado de la hipocresía, ¿verdad? Caemos en el pecado de la hipocresía cuando nos quedamos nada más en un ámbito meramente humano, cuando no somos capaces de trascender. Jesús critica a su generación, pero esta también se vuelve una constante llamada de atención a todos y cada uno de nosotros en lo personal y a nuestra generación en general, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, pensando en la sensibilidad de los derechos de los animales. Claro que es algo muy lindo porque son parte de la creación, pero muchas veces nuestra sociedad defiende más los derechos de los animales que el mismo derecho humano, que el mismo derecho de las personas. Y entonces hemos perdido. Y yo creo que la causa de esto precisamente es haber sacado a Dios de nuestro corazón. El signo de los tiempos. Jesús nos pide a estar atentos, a saber interpretar los signos de los tiempos, como lo van a afirmar precisamente los obispos en el Concilio Vaticano II. Los cristianos estamos llamados a saber interpretar el momento a la luz de nuestra fe. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguno que quiera decir algo. Sí, padre, tal vez valdría la pena mencionar que nos estamos haciendo incluso inmunes, Ujú, porque antes veíamos que se decía, bueno, tantas personas fallecieron y nos asustábamos mucho, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá prendía una candela cuando oía las noticias que había muerto alguien. Ahora vemos y vemos y vemos y nos estamos haciendo incluso hasta inmunes a una realidad, ¿verdad? ujú. Claro que sí, sí. Sí, como le digo, tenemos una sensibilidad enorme para tantísimas cosas, ¿verdad? Nos sorprendemos de encontrar una célula, una molécula en Marte, pero no somos capaces de reconocer la vida humana precisamente antes del nacimiento, ¿verdad? Creemos que una, una bacteria que encontremos en el exterior, en el mundo exterior, digamos, fuera de nuestro planeta, es vida, pero por ejemplo, todo ese fenómeno que sucede por la acción de Dios desde el momento de la concepción, no lo reconocemos muchas veces como vida, ¿verdad? Y así podríamos enunciar un montón de situaciones precisamente de esta insensibilidad
o como usted decía, de que nos hacemos inmunes y ciegos y sordos ante tantas cosas, ¿ok? El mismo hecho, perdón, de perder la capacidad de admirarnos, acostumbrarnos tanto a a las cosas que ya no nos admiramos y entonces al no tener la capacidad de admirarnos, perdemos la posibilidad de contemplar precisamente la acción de ese Dios providente, de ese Dios amoroso, de ese Dios Padre que siempre está velando por nosotros. ¿Ok? Bueno. Continúa el texto, ¿verdad? Recordemos que este capítulo 12, pues es un capítulo difícil en que parece que San Lucas toma distintos materiales de varias fuentes y hace como especie de un collage y a veces nos cuesta unir de un párrafo a otro, porque muchas veces se presentan casi que sin un hilo conductor. Y es lo que nos pasa después de haber hablado de los signos de los tiempos, de haber después presentado esta crítica contra su generación, viene ahora este consejo, digámoslo así, estas palabras que Jesús nos pronuncia sobre las situaciones que se pueden vivir al interno de una comunidad. ¿Alguno que lo lea, por favor? Se lo leo, padre. Por favor. ¿Por qué no juzgas, por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y este te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Muy bien. Jesús recomienda a sus oyentes que se paren a meditar las consecuencias de comparecer ante los tribunales y al mismo tiempo exhorta a sus seguidores a que en caso de desaveniencia aprendan a conseguir acuerdos que eviten conflictos de mayor importancia, ¿verdad? Recordemos que en las comunidades judías pues se recurría precisamente a los jueces de los judíos. ¿Verdad? Aunque el pueblo judío estuviera, por ejemplo, qué sé yo, la comunidad judía de Roma procuraba no asistir hacia los tribunales civiles, sino que al interno de la comunidad religiosa, pues había también tribunales. Pues Jesús eso es lo que está haciendo referencia, porque pareciera que la primera comunidad cristiana, pues también siguió esta costumbre. Pero entonces lo que se invita es a ser consecuentes, ¿verdad? A medir, a meditar las consecuencias de que muchas veces seguir con una discusión a tal punto de tener que llegar a tribunales externos, más bien complica la situación, hace más grande el conflicto y si estamos en un ambiente de fe, si estamos en un ambiente de hermanos, pues que prevalezca sobre todo la verdad y la caridad que brotan precisamente del Evangelio. ¿Verdad? Un texto que, como le decimos, nos cuesta entender en relación a lo que se ha venido hablando, pero bueno, San Lucas nos lo presenta aquí como parte de las enseñanzas que los discípulos están recibiendo en este camino hacia Jerusalén al lado del Maestro. Después viene el tema, entramos al capítulo 13, que también continúa con esta dinámica, solo que este capítulo 13 nos presenta algunas parábolas, ¿verdad? Algunas parábolas que hace pensar como en un pequeño discurso. No es la situación de Mateo, por ejemplo, que nos presenta el gran discurso de las parábolas, pero Lucas aquí mete algunas parábolas, pero primero nos pide y nos da este consejo de enmendarse a tiempo. ¿Alguno que lo lea, por favor? Leo, padre. Por Leo. favor, don Iber. En aquel tiempo, perdón, en aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había sido mezclada
Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué vas a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Si no da, la cortas. Veamos entonces que el texto nos presenta a unos que no sabemos si son los discípulos, si es alguien de la muchedumbre, que llegan precisamente a contarle a Jesús un acontecimiento político que pasó, ¿verdad? Algunos galileos habían sido asesinados por orden de Pilato, posiblemente en el momento en que se encontraban en el templo de Jerusalén. Históricamente no tenemos ninguna referencia, sabemos de la crueldad de Pilatos, sabemos de algunas rebeliones, ¿verdad?, que terminaron precisamente con asesinatos, pero propiamente algo así, con que, como decir que Pilatos haya matado a algunos en el momento en que estaban ofreciendo sacrificios, ¿verdad? La historia no nos lo confirma. Ahora, parece que ante situaciones similares de represión y eso, pues San Lucas utiliza algunos elementos de la tradición para presentarnos sobre todo la respuesta de Jesús. Notemos que Jesús aprovecha ese incidente para invitar al auditorio a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión. Quizás en el fondo está la idea de la retribución intrahistórica. Si yo me porto mal, me tiene que ir mal. Si yo me porto bien, me tiene que ir bien. ¿Verdad? Y aunque ya el Antiguo Testamento tiene algunas ideas para corregir esta perspectiva, sin embargo, en tiempos de Jesús todavía era algo muy metido en el ambiente popular. Recordemos cuando el pasaje de aquel que le presentan a Jesús un ciego y que entonces en el Evangelio de Juan y que los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o su papá o sus padres? ¿Verdad? Y Jesús responde, ni este ni sus padres. Aquí parece que entonces la idea era que esos galileos a quienes Pilatos asesinó, pues eran más malos, eran malos, ¿verdad? Eran peor que ellos, que los demás. Jesús advierte que no, una muerte repentina tiene que hacer reflexionar a los vivos e incitarlos a arrepentirse y a reformar la vida, es decir, a aceptar con fe la palabra salvífica de Dios que él mismo ha venido a proclamar. Notemos que en la respuesta Jesús no solamente habla de los galileos, una muerte repentina, ¿verdad? En manos, digamos, de otro ser humano, un homicidio o un asesinato. Sin embargo, también nos habla de una muerte, ¿verdad? De una muerte natural o por una muerte de un accidente, no solamente por manos de otro hombre, sino por un accidente. Parece que se estaba restaurando la torre de Siloé y se desplomó un andamio y muchos de los trabajadores murieron. Jesús entonces no solamente habla de los galileos, sino también estos habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Pues tuvieron que sufrir
una muerte repentina. Y por eso entonces se invita a estar preparados, se invita a la conversión. ¿Verdad? Se hace eco pues de la invitación que constantemente Jesús hace acerca de la vigilancia. No sabemos el momento en que nos va a tocar a nosotros, por eso estar, pues, estar en ese proceso de arrepentimiento, estar en ese proceso de conversión. Y al final, pues esta parábola habla sobre otra muerte, la muerte por no producir, la muerte por improductividad. El mensaje de la parábola insiste en que lo que ya se ha dicho, verá que ya se ha concedido la última oportunidad para poner fin a la pereza y a las incesantes dilaciones y transformar esta actitud en verdaderos frutos de conversión. El Señor quiere de nosotros frutos, ¿verdad? No podemos ser como esa higuera que no da frutos. El Señor quiere frutos porque no sabemos también en qué momento, pues el Señor decide cortarnos. El Señor decide cortar la higuera. Veamos que entonces todo el conjunto, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, ¿verdad? La constatación de los acontecimientos y la parábola nos presenta el mismo mensaje. Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que estemos vigilantes porque no sabemos en qué momento nos tocará a nosotros entregar cuentas al Maestro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor, don Guimer, prenda el micrófono. Allá, ahora sí. Sí, gracias. Padre, no sé, se me ocurre, uno pudiese, no sé, o comparar o usar estos primeros versículos de este capítulo con las situaciones actuales que pasan en algunos países, donde por lo menos, vamos a decir, hay guerras, hay muertes, hay, vamos a llamarlo así como dictadores, sin ir muy lejos ahora, y entonces, donde uno ve como un victimario y unas víctimas, eh, esto también nos acataría a nosotros a que nosotros por lo menos, vamos a decir, lo que podemos hacer es rezar por la Ujú. conversión de esos pecadores, tanto los, vamos a llamarlos las víctimas como los victimarios. Sí, ok, claro que sí. Yo creo que sobre todo, don Guimer, sí, claro, es una invitación que el Evangelio nos hace de orar por la conversión, pero sobre todo los textos van encaminados mucho a nuestra propia conversión. En otras palabras, a no atenernos, ¿verdad? Y nosotros vemos, usted hablaba, por ejemplo, de situaciones que se dan en otros países, ¿verdad? Obviamente, pues está hablando su corazón, lo entiendo perfectamente, don Wilmer, pero también pensemos aquí entre nosotros. No hay una dictadura, pero por ejemplo, el ambiente de inseguridad que tenemos tiene que hacernos pensar. Es que ya ni siquiera tenés que estar en un lugar, perdónenme la expresión, ni siquiera tenés que estar en un lugar de mala muerte, ni siquiera tenés que andar en malos pasos para exponerte, ¿verdad? A, qué sé yo, a una balacera, a una situación que donde te pueden arrancar la vida, ¿verdad? Sería, digamos, el caso, parafraseando, la situación de los Galileos. Hoy entre nosotros hay una inseguridad en que sabemos que salimos de la casa, hermanos, pero no sabemos si vamos a regresar. Pensemos cuántas víctimas inocentes en esta ola de violencia por cuentas pendientes o por venganzas que se está dando en nuestro país, cuántas personas inocentes han fallecido. Ni siquiera muchas veces gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y por un error humano o una bala perdida. O sea, salimos nosotros de nuestra casa y no sabemos que tenemos, si vamos a regresar o no. Hoy le tocó a esas personas. No sabemos si desgraciadamente mañana seríamos nosotros. ¿Verdad? Qué sé yo, estamos en una situación, por ejemplo, donde la inseguridad es tan grande que eso tiene que, sí, hacernos reflexionar sobre el fomento de la seguridad y luchar y ver a quiénes vamos a elegir para que haya más seguridad en el país y escuchar las propuestas, sí, pero también
ante algo que se nos escapa de la mano, pues yo creo que todos tendríamos que estar más en ese plan de conversión, de estar en paz con Dios, de estar en paz con los hermanos, porque no sabemos ni el día ni la hora. No solamente por causa de violencia, producto del corazón humano, incluso hasta por causa de una catástrofe. ¿Verdad? Y vean, por ejemplo, a esos hombres estaban trabajando y quién se iba a imaginar que se iba a desplomar, por ejemplo, un andamio y que iban a morir. ¿Verdad? Como sabemos, eso también nos puede pasar. No solamente la muerte repentina a causa de otra persona, sino a causa de un incidente, a causa de una catástrofe natural, en fin, tantas cosas que lo que tienen que hacernos pensar es en la caducidad y en la limitación humana. No somos eternos. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, Dios podría llamarnos a dar cuentas y si no tenemos frutos, pues ¿qué vamos a entregarle a Dios? Doña Eli. Sí, padre, ahora que usted dice eso, y no vayamos muy largo, vea esos dos agricultores que estaban trabajando y suena la alarma de que empieza la rayería y no le da tiempo de llegar y caen muertos ahí, Sí, ¿verdad? Los mató un rayo, sí. entonces ellos tampoco. Este, nosotros pensamos a veces que tenemos todo el tiempo, toda la vida por delante para arrepentirnos, para cambiar, para pedir perdón, para perdonar, para arreglarme con aquel vecino, con aquella familia. Ujú. Y entonces nos recordamos del Evangelio de hace poquito, insensatos, no saben que esta Insensato. noche, ¿verdad? Sí, así es. Y no medimos en realidad las consecuencias de hacer cada día un examen de conciencia y pedir perdón a Dios. Y si hemos cometido alguna falta contra un hermano, que es lo que a veces más cuesta, reconocer que nos equivocamos y pedirle perdón Y a otra pedir persona, en paz porque esa con Dios y en persona, paz con los demás. exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Y con lo que decía don Andrés, creo, también yo recuerdo a mi mamá que mi mamá decía, vean, dejen de estar juzgando el pecado de otras personas, porque ustedes no saben que de repente, cuando vamos unos para el cielo y otros para el infierno, dice, ustedes van a tener que ver a esa persona que ya están juzgando, que van para el cielo y ustedes para abajo, para el infierno. Y a mí me llamaba mucho eso la atención, porque, dije, es cierto, uno a Ujú. veces tiene la mala costumbre de decir, ah, no, fulanito está perdido. Ah, no, fulanito ya se ganó todo el infierno, o sea, ya no hay nada que hacer. Y dice uno, Dios mío, ¿cómo se puede, eso, cómo es que se llama eso? Es soberbia, Sí, ¿verdad? que Ponerse uno a somos, juzgar. somos muy ligeros de juicio, ¿verdad? Bueno, Exactamente. sí, Y no pero cuidamos que verdaderamente el arrepentimiento es cuidar nuestra alma y nos estamos jugando realmente la vida eterna. la vida eterna, ok. Don Guillermo, muchas gracias. Padre, digamos, hay una gran cantidad, pero una enorme cantidad de personas que viven completamente como si el mundo, como si la vida fuera eterna, ¿verdad? En este Ujú, mundo. Y nunca se detienen a pensar ni a aceptar la salvación gratuita que nos da Jesús a través de su sacrificio. Ya ni modo, si no quieren entender, pues qué difícil, ¿verdad? Pero digamos, el grupo de personas entre las cuales nos incluimos todos nosotros que hemos aceptado sus, esa, esa gracia de ujú, salvación que nos da el Padre Eterno, pero con nuestra naturaleza pecadora, aunque no tengamos la intención ni la inclinación de pecar, pero nuestra naturaleza ujú, pecadora en cualquier momento caemos y pecamos. Le ujú, pongo un pecado muy sencillo y muy simple. Vengo y me tengo una discusión fuerte con mi jefe. Se me cae la Biblia, le digo de todo y salgo del trabajo y no llego vivo a mi casa, tengo un accidente. ¿Qué pasa? Esta persona ha pecado, pero no tiene en su corazón ese deseo ujú. de vivir en el pecado. Sí, sí, no. La salvación no se pierde
No, porque no se pierde porque me la dieron, yo no me la gané. yo creo que Dios es el único que puede conocer y medir las intenciones, ¿verdad? Y las intenciones, y tampoco podemos pensar, digamos, en un legalismo, porque el problema es que nosotros Ujú, pensamos en Dios como actuamos nosotros. ¿Verdad? El que me la hace, me la paga. No, yo creo que Dios ve la intención que hay en nuestro corazón. Pero sí yo creo que lo importante, digamos, y sobre todo el tema que nos trae este texto, es precisamente eso, estar preparados, ujú. no confiarnos y saber leer esos acontecimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, digamos, cuando incluso pongámoslo desde otra perspectiva, cuando pasa, ahora que Eli hablaba de cómo juzgamos, de esto que se nos cae la Biblia, eso. Por ejemplo, pensemos cuando nosotros nos damos cuenta a través de las noticias o a través de las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, de una situación. Voy a poner algo muy concreto, ¿verdad? Un señor, se descuida irresponsablemente, se emborracha y borracho, ¿verdad? Atropella a una persona y esa persona muere. Inmediatamente, nosotros, papás, sale la noticia y hermanos, hagamos el esfuerzo de leer los comentarios, ¿verdad? Es que explotamos y, y redirigimos todo nuestro odio, todo nuestro resentimiento, todo contra esa persona, ¿verdad? Que lo quemen vivo, que se pudra en la cárcel, que le pasen por encima con el carro. Y podemos decir y leer un montón de cosas. ¿Y si esa persona fuera un familiar muy cercano? Si esa persona fuera mi hermano, mi hijo, que cometió ese error, sí, un error terrible, pero si esa persona fuera un pariente mío, ¿seríamos tan duros para juzgar? Yo creo que no. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y saber leer estos acontecimientos, incluso estas desgracias de las que estamos rodeados, como una llamada de atención de parte de Dios, no en contra ni de los galileos ni los trabajadores en Jerusalén, sino una llamada de atención, pero bueno, y si hubiera sido yo el que estuve ahí, si hubiera sido yo la víctima, ¿en dónde estaría ahora? ¿Qué le estaría diciendo a Dios? ¿Qué le estaría presentando a Dios? Por eso, vean que se habla de enmendarse a tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? ¿Verdad? Como dice el texto, ahora es el tiempo preciso. Ahora es el tiempo de la conversión, no mañana, porque mañana no sabemos si vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, claro que sí, ¿verdad? Hay mucho que hablar con respecto a esto, pero yo creo que quedarnos en el corazón con esta llamada de atención que el Señor nos hace. Ninguno de nosotros puede mover un dedo para añadir un minuto o una hora a nuestra propia vida. Pero entonces por eso, estar siempre preparados y saber enmendar nuestras situaciones a tiempo. ¿Ok? Esos mensajes tan lindos que decía y tan humanos del Papa Francisco, ¿verdad? En el matrimonio, si van a pelear, peleen, decía el Papa, ¿verdad? Pero no lleguen a la noche sin haberse arreglado. No se acuesten sin haberse puesto en paz, decía el Papa, insistía precisamente a partir de esta invitación que el Señor nos hace. Doña Jenny, Padre, el estar preparado es estar en gracia. estar en gracia, sí, claro que sí, y recordemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que somos pecadores, pero bueno, y si pecamos, sabemos que tenemos la fuente del perdón y la misericordia, y estar sobre todo, ¿verdad? En ese esforzarnos. ¿Se acuerdan el domingo cómo se insistía en esta palabra? En esforzarnos, ¿verdad? En asumir, digamos, lo que significa aceptar la salvación que Dios nos da. Dios nos regala la salvación, pero esfuércense por entrar por la puerta estrecha,
¿verdad? Ese esfuerzo que nos invitaba el Señor de vivir en gracia, de vivir en gracia, ¿verdad? Claro que sí, doña Jenny, yo diría que el estar preparados, y qué mejor forma de estar preparados es estar en gracia de Dios. Arreglar los enredos que tenemos inmediatamente, no alargar mucho las situaciones porque no sabemos cuándo nos toca. ¿Ok? ¿Listo? Gracias. Bueno, ok. Continúa el texto y ahora nos va a presentar una situación igual que pareciera no tiene que ver con lo que estamos leyendo, con esta invitación a la penitencia, con esta invitación a dar frutos, y aparece entonces Jesús en medio del camino enseñando en una sinagoga. ¿Alguno que lo lea, por favor? Leo. Sí, por favor, don Guillermo. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en estos días y sean sanados, y no en el día de sábado. Entonces el Señor le respondió diciendo: Hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía ser liberada de esa atadura en el día del sábado? Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Muy bien. Bueno, vamos a ver que aquí, al capítulo siguiente, vamos a encontrar un texto muy parecido. Pareciera que se tratara de un doblaje, de una repetición. Pero veamos entonces las circunstancias. San Lucas empieza precisamente hablándonos de las circunstancias en las que se da este milagro, llamémoslo así. Insistes que es el sábado, el día sagrado para los judíos, y que es en la sinagoga, el lugar sagrado para los judíos. Y resalta precisamente la oposición del jefe de la sinagoga. En el Evangelio de Lucas decíamos, hay infinidad de episodios en los que se presenta una idea fija de Jesús. La felicidad de un ser humano tiene prioridad absoluta, por encima incluso de las prescripciones religiosas, como la observancia del sábado. Jesús es Señor del sábado. Y si precisamente la misión de Jesús es venir a liberar, ¿se acuerdan el discurso en Nazaret? ¿Verdad? He venido a dar vista a los ciegos, a liberar al oprimido. Pues precisamente si la misión de Jesús es liberar, pues esa liberación tiene que darse, ¿verdad? Sin importar, ¿verdad? Que en qué momento o en qué lugar. También lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 14. Aquí está en juego una interpretación muy linda del sábado, ¿verdad? El sábado, la justificación del sábado para los judíos, ¿verdad? Es precisamente porque es el día en que Dios descansó. Es el día en que Dios descansó. Pero en el Deuteronomio, ¿verdad? Se invita a la comunidad a celebrar el sábado también como el día en que Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto. Después vamos a verlo con la cita en mano, y entonces parece que Jesús está
precisamente enfocado en recordar que el sábado es para liberar, que el sábado es para liberar. Por eso la argumentación que da Jesús es contundente. Si la ley permite cuidar los animales domésticos, aunque sea sábado, ¿cuánto más permitirá ocuparse de la salud de un ser humano? Si la ley permite desatar, liberar a los animales para llevarlos del pesebre al abrevadero para que puedan tomar agua, cuanto más permitirá soltar las ligaduras aniquilosas de una persona para devolverle la salud. Jesús se presenta no solamente como el Señor del sábado, sino como aquel que viene a liberar. Actúa con plena autoridad sobre el sábado y sobre las más antiguas tradiciones del pueblo, y hasta se atreve a echar en cara a los que le critican su actuación, a los que critican su actuación, la radical hipocresía que resuman esas reacciones de escándalo, ¿verdad? Se escandalizan. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo lo que la misma palabra dice: liberar, ¿verdad? Sanar, ¿verdad? Redimir precisamente a aquellos que están oprimidos bajo el peso del mal. En este caso, ¿verdad? Jesús atribuye a esta enfermedad, una persona que estaba encorvada, ¿verdad? Habla precisamente de que el demonio, respondiendo a la interpretación de la época, ¿verdad? A las creencias de la época, pues que la enfermedad era una consecuencia directa de la acción del mal. Jesús libera porque Él es el Señor del sábado y precisamente porque es el Salvador, el que viene a liberar al pueblo. Pregunta, comentarios, don Guillermo. Eh, Jesús viene a convertirse entonces en nuestro descanso. Y ya el sábado, la figura del sábado en el Antiguo Testamento y para la religión judaica, el sábado era el descanso y que Ujú. era de vigilancia estricta, ¿verdad? Pero Ajá, Jesús viene a ser ahora nuestro descanso, porque él mismo llega y dice, vengan vengan a mí. todos los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Ujú. Sí. Entonces, nuestra mirada en él y atendiendo su promesa. Ajá. Sobre todo, digamos, la justificación más grande del paso del sábado al domingo es precisamente la resurrección, ¿verdad? Como la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Porque veamos que Jesús no está violando el sábado, ni está criticando el sábado, está criticando la actitud hipócrita de muchas autoridades, ¿verdad? Judías que por colar la arena, ¿verdad? El mosquito, dejan pasar Ujú. el camello, como va a decir también el mismo Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y lo hemos escuchado en las misas de estos días, los ayes contra los fariseos de Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Por eso, y eso, Jesús lo que critica es esa actitud hipócrita que han perdido por fijarse en minucias, ¿verdad? Por fijarse en cosas insignificantes, han perdido el verdadero sentido del sábado, que es precisamente celebrar la liberación que Dios da. ¿Y cómo celebrar la liberación? Pues de qué manera mejor que liberando, ¿verdad? Y es lo que hace Jesús en este caso con la mujer encorvada. ¿Ok? Bueno, Ok. seguimos, ¿verdad? Para cerrar esta primera parte del relato del viaje de Jesús a Jerusalén, Lucas presenta dos parábolas del maestro: la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, que tienen una estructura paralela, ¿verdad? Viene la parábola del grano de mostaza. Decía pues: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La parábola del grano de mostaza le sirve a Jesús para mostrar una de las características esenciales del reino, Dios, ¿verdad? Del reino de Dios.
De unos comienzos verdaderamente minúsculos se pondrá en marcha todo un proceso de crecimiento que lo transformará en uno de los fenómenos más espectaculares de la historia de la humanidad. La semilla de mostaza es esa predicación que Jesús fue realizando. Es esa predicación que continuó en medio de los apóstoles y por medio de los apóstoles y que ha ido transformándose precisamente en ese árbol fruto en donde la humanidad ha sabido anidarse en sus ramas, ¿verdad? Entonces veamos que la predicación de Jesús tiene esa fuerza de la semilla que dará inevitablemente como resultado el establecimiento pleno y definitivo de esa realidad, el reino de Dios. Jesús con su palabra, ¿verdad? Con su palabra hace germinar el reino y la garantía de que ese reino llegará a su plenitud, pues es la misma acción del Señor, del Dios con nosotros, ¿verdad? Podríamos decir que el grano de mostaza es sobre todo la predicación y la acción de Jesús, que pareciera ser muy pequeña en aquellos recónditos lugares de Palestina, pero que empezó un proceso de transformación que invade a toda la humanidad. Y esta misma idea es la que ahora presenta a través de la levadura. Verá, recordemos que este dualismo no, esta doble perspectiva de Lucas, verá, lo femenino, lo masculino, la parábola, el hombre que siembra la semilla, ahora es la mujer que mete la levadura en la harina, verá. Dijo también, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. En la tradición evangélica se compara el reino de Dios con una sustancia como la levadura, que está dotada de unos principios tan activos que cuando se mete o se esconde en la masa de harina, afecta a la amasadura entera, fermenta toda la masa. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. Una vez que entra en la historia humana, aunque sea de manera oculta, no puede menos de producir una fermentación expansiva por la actividad intrínseca de sus ingredientes. Sin la harina no se puede hacer pan, pero sin levadura, ¿qué clase de pan sería ese? Los principios activos de la levadura son imprescindibles para hacer el pan. Y eso es lo que sucede con el reino. El reino es como esa levadura, ¿verdad? Que fermenta, que expande, que activa los principios que dan verdadero sentido a la vida humana. Con estas dos parábolas que acentúan este dinamismo incontenible del reino, su poder de transformación, termina la primera parte del relato de Lucas, ¿verdad? Que Lucas consagra a la subida de Jerusalén. Recordemos que San Lucas, vamos a verlo, nos presenta el camino a Jerusalén en 2 partes. La primera termina aquí. Viene inmediatamente la segunda mención del camino, porque vamos a ver que en 13:22, que es el versículo que siguiente, vuelve otra vez a mencionarse que Jesús va camino hacia Jerusalén. Va en camino hacia Jerusalén. ¿Ok? Ahora, retomemos entonces eso, la subida de Jesús a Jerusalén, la segunda parte. ¿Y por qué lo dividimos así? Porque recordemos que en 9:51 habíamos empezado el camino a Jerusalén mencionando precisamente que Jesús se pone en camino hacia Jerusalén. Ahora, en 13:22 se vuelve a mencionar el camino y se vuelve a mencionar el destino hacia el cual se dirige Jesús sus pasos, que es precisamente la ciudad santa. Y con esta sección empieza la cuarta sección del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Por esa mención que se hace. Y leámoslo aquí. ¿Alguno que lo lea? ¿Se lo leo, padre? Por favor, don Andrés. Ok, del 22 al 30. 30.
Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él le respondió, luchen por abrirse camino por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde fuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Muy bien, muy fresquito tenemos este texto, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque fue la lectura del domingo. La lectura del Evangelio, ¿verdad? El domingo 21 de tiempo ordinario, en este ciclo que estamos, que es el ciclo C, nos regalaba precisamente este texto del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Del Evangelio según San Lucas. Veamos entonces que el versículo 22 se nos presenta como un sumario, como un pequeño resumen que adquiere aquí una característica muy importante porque es la segunda vez que se menciona el camino. Jesús continúa su camino enseñando, ¿verdad? Con una meta bien definida, ¿verdad? Mientras caminaba hacia Jerusalén. Entonces notemos que es un pequeño sumario que permite dividir este camino en dos etapas, ¿verdad? En dos etapas, ¿ok? Jerusalén es la meta hacia la cual Jesús se dirige. Y entonces, después de este sumario, viene una pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta que, bueno, toca la esencia misma del Evangelio, ¿verdad? Pero que tiene por trasfondo, ¿verdad? Una creencia muy arraigada en el judaísmo. Todo israelita, por el hecho de serlo, entrará a formar parte del mundo futuro. En otras palabras, cualquier israelita, por ser israelita, tiene derecho a la salvación y se salvará. En este caso, la pregunta pareciera más bien decir, ¿y serán muchos los otros de otros pueblos que se salven? Porque nosotros tenemos el lugar seguro. ¿Cuál es la relación del conjunto de la humanidad con respecto a este reino que Jesús predica? No sé si queda claro la cuestión. Vea que Señor, son pocos los que se salvan. Pero si los judíos tenemos la salvación garantizada, entonces, ¿será que se van a salvar unos poquitos de los otros no judíos? Y en esto podríamos decir, vamos a ver que la respuesta de Jesús hace un llamado de atención a las falsas seguridades. Yo decía el sábado o el domingo, em, ¿verdad? Yo decía el sábado y el domingo en las misas, bueno, Jesús, ¿verdad? Jesús lanza una respuesta, esta pregunta, ¿verdad? Deja entrever falsas seguridades del pueblo judío, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, también nosotros podríamos tener falsas seguridades. Creer que porque hacemos esto, porque hacemos el otro, ya tenemos el puesto ganado, ¿verdad? Y Jesús advierte. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria porque no les responde directamente a la pregunta planteada, ¿verdad? Jesús no da un número,
no dice cuántos, sino que más bien desvía la pregunta, ¿verdad? O la respuesta hacia una advertencia de tipo práctico. Hay que esforzarse por entrar en el reino, pues su única entrada es una puerta estrecha. Lo que interesa a Jesús es el esfuerzo humano. La cuestión del número, cuántos, incumbe exclusivamente a Dios. Sin embargo, notemos que Jesús nos habla de esforzarnos y hay que tener cuidado porque uno podría malinterpretar este texto. Uno podría malinterpretar en el sentido de decir, bueno, ¿verdad? Entonces yo me gano la salvación con mi esfuerzo, ¿no? Y eso es pelagianismo, ¿verdad? Eso es una doctrina condenada por la iglesia. Yo no puedo hacer absolutamente para salvarme, no puedo hacer nada. Simple y sencillamente es aceptar la salvación que Jesucristo me ofrece. Jesús es quien nos salva. Pero al aceptar la salvación, yo me comprometo a cumplir, ¿verdad? La voluntad de Dios. Yo me comprometo a seguir el camino trazado por Jesús. Entonces, ese es ahí donde radica el esfuerzo. El esfuerzo es en esforzarme, valga la redundancia, esforzarme en cumplir los compromisos que yo adquiero al aceptar la salvación que Jesús me realiza, Jesús me regala, ¿verdad? Entonces veamos que el esfuerzo no es para ganarme la salvación, sino para corresponder al llamado que Dios hace, ¿verdad? Y en muchas partes del Evangelio se habla precisamente de que la puerta o el camino que conduce a la salvación es un camino estrecho. Y podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué Jesús compara con una puerta estrecha? Porque en otro texto del Evangelio se habla de un camino estrecho, porque no es el camino de nuestra voluntad, no es el camino de nuestras pasiones, no es el camino que nosotros queremos o que más nos gusta, es el camino de la voluntad de Dios. Recordemos el Evangelio de Marcos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, dice el Señor. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, aprender y esforzarnos en hacer a un lado nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Aprender a hacer a un lado nuestros criterios para poder seguir los criterios de Dios. Aprender a hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro egoísmo con natural, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Para que entonces prevalezca el mandamiento supremo del amor. Ahí es donde está el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo, ¿verdad? Por alcanzar, ¿verdad? Esa concordancia entre mi vida y mi fe. Saber responder a la invitación que Dios me hace y y a la responsabilidad que yo tengo, ¿verdad? Como creyente, ¿verdad? Creer no es solamente decir Señor, Señor, es hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que poner ese esfuerzo porque sabemos que la puerta es estrecha. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Padre, un Sí. comentario que me trae a la mente que en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, él hace una aclaración bastante exacta de que Dios nos salva o las personas no se salvan por pertenecer a una familia, cuando se refería a la descendencia de Abraham, porque entre Esaú y Jacob, él escogió a Jacob y no a Esaú. Entonces, no por pertenecer a un grupo, como en este caso que decían los israelitas, ya nosotros somos salvos, ¿cuántos de los demás serán salvos? Muy equivocados estaban, porque el Ujú. Señor iba a tener compasión del que Él quiere tener compasión también. Ajá, sí, ok. Muy bien, doña Ceci. Sí, padre, me quedaba aquí la inquietud porque del versículo 29 en adelante al 30, ah, y
generalmente este pasaje también lo relacionan con las personas que pertenecen, por ejemplo, a las religiones orientales. Ahorita entramos a ello. ¿Lo está viendo, ya sé sí? Ahorita entramos a ello, porque vamos, vea que apenas estoy en el versículo 23, ¿verdad? Hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Ya ahorita me recuerda para comentar eso, ¿verdad? Veamos entonces que esta puerta es una puerta estrecha, pero atención a la anotación que hace el Evangelio, ¿verdad? Es una puerta que puede cerrarse y de hecho es una puerta que será cerrada, ¿verdad? Una puerta que será cerrada. Por eso entonces Jesús invita a la conversión, ¿verdad? Jesús invita prácticamente, como lo ha venido haciendo en el capítulo en los textos anteriores, a estar preparados. Porque llega un momento en que el Señor cerrará esa puerta. Y una vez que esa puerta se cierre, ya no hay marcha atrás. Si no fuimos capaces de esforzarnos, si no fuimos capaces de estar preparados, de corresponder a la voluntad de Dios, una vez que se cierre la puerta, ya no podemos decir porque, Señor, 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 ábrenos. No, se escuchará la voz del Señor que diga, no los conozco, ¿verdad? Está en juego, está ahí la idea atrás de que Jesús conoce, Dios conoce a los suyos, a los que Él ha elegido, ¿verdad? A través de estos textos de los profetas. Entonces, el que no, el que oiga que Jesús le dice, no los conozco, es porque no ha sabido corresponder precisamente a su elección. Don Andrés, Padre, ¿por qué se refiere a una puerta estrecha? de por lo difícil. Usted y yo estamos gorditos, Andrés, y cuesta entrar por una puerta estrecha. La panza no nos deja. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que quitarnos? ¿Verdad? Algunos dicen incluso que si la puerta es muy estrecha, la conglomeración que se hace, ¿verdad? El pleito que se hace para entrar. Pero sobre todo es eso. Yo pienso que, porque es que, Andrés y compañeros, ¿es fácil ser buenos? ¿Es fácil cumplir la voluntad de Dios? No. No, y el que diga que el evangelio es fácil, no ha entendido el evangelio. Jesús por eso nunca nos ha dicho que el camino que conduce a la vida es el camino fácil. No, es un camino difícil y por eso tal vez la relación con la puerta estrecha. Hay que esforzarse también por cumplir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. ¿Ok? Eh, Tiene que ver la puerta estrecha. Yo no he visitado donde está el nacimiento de Jesús, Ujú. pero dice que hay una puerta estrecha ahí, Sí, pequeñita. lo que pasa, don Andrés, es que eso es muy posterior y tiene una explicación muy curiosa, ¿verdad? Cuando el Imperio Otomano, bueno, la Basílica del Nacimiento en Belén, ¿verdad? Que cuando el Imperio Otomano llegó, ¿verdad? Llegaron, ¿verdad? Y de ahí era un imperio musulmán, ¿verdad? Y conquistaron toda la Tierra Santa, pues era muy normal que entraran a profanar los templos, ¿verdad? Ya fuera con camellos o a caballo, entraban con los caballos a los templos para profanarlos, ¿verdad? Y entonces en Belén se les ocurrió cerrar la puerta, clausurar la puerta con cemento y dejar nada más una puerta donde usted para entrar tiene que prácticamente casi que arrodillarse, ¿verdad? Inclinarse montones. Los que somos chiquitillos como yo no tenemos mucha dificultad, ¿verdad, Laurita? Pero los que son como usted, don Andrés, tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque hay que agacharse mucho. Pero eso les digo, eso fue un dato muy posterior, ¿verdad? Y se habla entonces que ahora se le da mucho significado, ¿verdad? La necesidad de postrarse, ¿verdad? Como un acto de humildad y todo eso, pero tiene una explicación histórica, ¿verdad? Pero sí sobre todo porque, bueno, ya sabemos que no es fácil. Cuando dos o tres quieren entrar por una puerta estrecha, hay que acomodarse, ¿verdad? Y sobre todo, igual, ¿verdad? No es fácil. Si comparamos una puerta estrecha, una puerta ancha, ¿verdad? Obviamente la dificultad que presenta eso. ¿Ok? ¿Estamos, don Andrés? Bueno, Sí, excelente, gracias. don Guillermo, Padre, yo me imagino que
el camino es estrecho y la puerta también es estrecha porque no es muy transitada. Y los que van ahí, porque el Señor dijo, no todos los que me llamen Señor, Señor serán salvados. Ujú. Pienso yo, me lo imagino así, el mundo tiene su sistema y la mayoría, hay una gran cantidad de los que viven en el mundo, están en el camino del mundo, en el camino que no es el camino del reino. Y el camino del reino es un camino estrecho porque es poco transitado. No todos escogieron la verdad, ni la luz, ni el camino verdadero. Sí, ok. Y también, don Guillermo, ahora me haces pensar otra cosa. Recordemos que ya en la tradición sinóptica, en la totalidad de los evangelios, ¿quién es la puerta? Jesús. 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 Y el mensaje de Jesús es un mensaje que compromete, ¿verdad? No es un mensaje fácil, lo hemos venido diciendo. Por eso quizás el techo de la puerta estrecha, ¿ok? La puerta siempre es Jesús, pero el mensaje de Jesús no es un mensaje fácil. Es un mensaje que conlleva asumir la cruz, cargar la cruz. Es un mensaje que conlleva amar como Jesús amó hasta dar la vida. Es un mensaje que conlleva amar incluso a los enemigos. Y el que me diga que eso es fácil, qué ¿No? dichoso, ¿verdad? A Qué morir un dichoso. poquito cada Es vez, cada día, cada día más, ¿ok? y no es Ok, fácil. ok. Ahora, veamos entonces que es una invitación al esfuerzo, es una invitación a la conversión, pero es una invitación, ¿verdad? Que compara también el banquete del reino. El reino con un banquete, ya Marcos, ya Lucas va preparándonos para los capítulos siguientes, sobre todo el capítulo 14, que va a insistir en las enseñanzas del reino, ¿verdad? Pero sobre todo es un reino que está abierto, ¿verdad? Es un reino que está abierto. Vean que no es cuestión de entrar o no entrar. Con estos versículos que doña Ceci preguntaba, ¿verdad? En el fondo es cuestión de ser admitido o quedar definitivamente excluido. Y si somos admitidos es precisamente por la invitación que Dios hace a todos. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur. Es decir, no solamente son los judíos, ¿verdad? Los que se van a salvar. Es todo aquel que acepte a Jesucristo el Señor, ¿verdad? Todo aquel que acepte a Jesucristo el Señor. Ahora viene entonces la pregunta de doña Ceci. ¿Podemos aplicar este versículo a los que no son cristianos o a las gentes de otras religiones, ¿verdad? De otras religiones, el Evangelio no se detiene en eso. Eso ya es algo que la teología ha tenido que venir reflexionando y meditando y que todavía no se ha dicho la última palabra. ¿Verdad? El Vaticano II da algunas pautas, ¿verdad? Los otros de otras religiones se podrán salvar por las semillas del reino, ¿verdad? Pero aquí, doña Ceci se refiere exclusivamente a los paganos, a nosotros, que sin ser judíos, que sin ser de la raza judía, pues hemos aceptado la salvación que Jesús nos da. Hemos sido invitados por el mismo Jesús. Y ahora, somos admitidos precisamente si hacemos ese esfuerzo por corresponder a la gracia de Dios. El Evangelio también lo va a decir, somos admitidos y vamos a permanecer en el reino si nos ponemos el traje de fiesta, el traje de boda. ¿Se acuerdan la parábola de aquel que entró pero no se puso el traje de boda? Y San Agustín dice, los santos padres dicen, el traje de boda es precisamente el traje del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Doña Ceci, te contesté entonces. Veamos que aquí lo que está en juego, sobre todo es lo que está marcado, es la universalidad de la salvación. De todos los lugares de la tierra estamos invitados a participar de la salvación. Ahora, el Evangelio nos habla de la salvación a través de la única puerta, que es Jesucristo el Señor. ¿Qué pasa con los que no creen en Jesucristo? Dios tendrá, Dios sabrá.
pero el texto como tal está haciendo referencia al universalismo, a que Dios ofrece salvación a todo aquel que sin importar la raza, crea en Jesucristo el Señor. Doña Ceci. Sí, no, sí, esa sería como, porque sí, a veces dicen que todas bueno, ahora esas les dicen religiones, pero son como filosofías de vida, ¿verdad? Ujú. Que llegarán por su camino, si no, si no no encuentran a Jesucristo, llegarán por su camino. Bueno, sí, como usted dice, solo ellos sabrán. Y después a veces mm, también se decía que la iglesia es sacramento de salvación, pero para los que somos católicos, para los que no, también es así como que Dios sabrá. Y me llamaba la atención, que hasta hoy le pongo atención, que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios. Está en el reino de Dios. Y Porque sí, y que esos santos los celebran los orientales, ¿verdad? sí, sí, sí. Incluso, digamos, en el calendario antiguo nuestro se celebraban, ¿verdad? Sabemos que bueno, son tantos que no tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la liturgia de Jerusalén, en la liturgia de la custodia, se celebra el día de los patriarcas, el día de Jacob, San Isaac, San Abraham, ¿verdad? Pero bueno, en el rito latino ha quedado un poquito por fuera esas celebraciones, ¿verdad? Por una cuestión histórica, pero bueno, lo bonito es eso, ¿verdad? Que es como se menciona que los pilares fundamentales del pueblo de Dios, ¿verdad? Y los profetas, los enviados, ¿por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios, porque cumplieron la voluntad de Dios, porque no solo se quedaron diciendo Señor, Señor, sino que se esforzaron en cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? Don Guillermo. Sí, sabemos que con claridad, porque ya eso lo hemos visto muchas veces, que Jesús es la puerta y es la salvación, pero que el pueblo judío no aceptó a Jesús, Ujú. pero Dios no ha desechado a su No. pueblo de Israel, a su pueblo judío, a su pueblo, ¿verdad? Que Él los cogió. Entonces, Él será que, es la pregunta, Él tratará con Israel durante ese periodo de los 1000 años para que se conviertan a Jesús Don Guillermo, es y una puedan tener la pregunta, salvación. sí, es una pregunta que se las trae porque inclusive San Pablo dice que para que antes de la venida del rey de Jesucristo, la segunda venida del Mesías, Israel tendrá que haber aceptado al Mesías. Por eso hay gente que Ujú, dice, falta muchísimo todavía, dice la gente, ¿verdad? Hay un compañero que decía, ujú. ay, si eso es así, entonces todavía no viene el Señor, ¿verdad? Vacilando decía eso. Pero sí, San Pablo lo pone como una de las condiciones. El pueblo tendrá, el judío tendrá que aceptar a Jesucristo el Señor. Y bueno, Por podrá eso- faltar mucho, pero me puedo morir en ese lapso si no lo Sí, acepto yo. exacto. Ah, sí, 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 sí. La puerta en cualquier momento se cierra. Y se ahí, cierra en y cualquier ahí momento. ya está cerrada con 3 candados, digo la puerta negra. Para en el ascensor, ya no se Sí, puede parar el bueno, ascensor. sí, ok, bueno, ok. Vienen entonces, ¿verdad? Otro texto. En aquel mismo momento, perdón, no sé si hay alguna pregunta. Es que este está el. Ok. Sí, Odeli, precisamente lo que decíamos. Es difícil porque requiere humildad y negarse a sí mismo, es el forzarse por la puerta. Ok, ahora, vienen las maquinaciones de Herodes. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él le dijo, id a decir a ese zorro. Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy, mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca en Jerusalén. Dentro de la narración del camino hacia Jerusalén, surge este episodio sobre las oscuras pretensiones de Herodes, que quiere acabar con el maestro. Lucas ya nos había dicho que Herodes quería conocer a Jesús. Aquí que ya se dice que los mismos fariseos le advierten a Jesús que Herodes quiere acabar con él. Notemos entonces que la valoración que hace Lucas de los fariseos no siempre es la misma.
Jesús va a la casa de los fariseos, come con los fariseos. Si peleaba con ellos, era porque quizás eran los que estaban más cerca de él. Entonces no siempre habían malas intenciones, ¿verdad? Aquí le advierten a Jesús. Sin embargo, la reacción de Jesús descubre el profundo significado del plan asesino, citándolo en la trayectoria de su propia misión. Los fariseos advierten a Jesús y le piden salir del territorio y de la jurisdicción de Herodes Antipas, que era el tetrarca, el rey de Galilea. Pero vean que aquí hay un problema geográfico, perdón. San Lucas no nos ha dicho ni nos dice dónde está Jesús. Salió ya de Galilea, entró ya en la región de Judea. Lucas nada más dice que va caminando, ¿verdad? Lucas, ¿dónde está Jesús en este momento? El texto no lo indica. Por eso la finalidad del relato no es tanto señalar un cambio en la situación geográfica, sino que pone de relieve un aspecto fundamental de toda la concepción de Lucas. Jesús tiene que alcanzar ineludiblemente el lugar donde ha de consumarse su destino de pasión y muerte. Jesús no deja Galilea porque Herodes lo va a echar o por miedo a Herodes. No, Jesús deja Galilea porque él tiene muy claro que tiene que caminar hacia Jerusalén y que es allí donde va a ser la consumación, donde va a dar su vida por nosotros. Por eso vea que ante las maquinaciones de Jesús, la respuesta de Jesús es muy clara. Jesús continúa enseñando, curando, liberando al hombre de los males que le atenazan. Su actividad no cesa hasta que él alcance su destino. Opóngase quien se oponga, Jesús deja entrever que tiene que alcanzar el destino en donde se llevará a cabo su consumación. Perecer en Jerusalén. Es como Jesús dijera prácticamente, no entra en los planes de Dios que yo muera a manos de Herodes, sino ejecutado en Jerusalén. Si yo voy a Jerusalén no es huyendo de ese zorro, ¿verdad? La palabra zorro en ese momento hace referencia, como en español también hoy, a una persona astuta, a una persona astuta, ¿verdad? Y en el griego de la época, ese es el significado que tenía, ¿verdad? Entonces Jesús dice, vayan, díganle a esa persona, a ese astuto, ¿verdad? Que yo tengo marcado mi camino. Si salgo de Galilea, no es por miedo a él, ¿verdad? Y además es en Jerusalén donde voy a entregar mi vida, donde voy a ser, donde soy consumado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todos los profetas han muerto en Jerusalén. Otra cosa que también no tenemos forma de comprobarla, ¿verdad? Algunos profetas murieron en Jerusalén, no todos, ¿verdad? Pero es como algo típico, ¿verdad? De hacer referencia, los elegidos de Dios mueren en la ciudad de Dios. Ok, preguntas y vean que precisamente por mencionar a Jerusalén, ahora entonces viene este versículo 34-35, que es como una lamentación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Así os digo que no volveré a ver hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Siguiendo el mensaje, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, Jesús dirige este apóstrofe apasionado, repitiendo en eco el doble vocativo, Jerusalén, Jerusalén, como las grandes lamentaciones del Antiguo Testamento. La capital del pueblo elegido, la morada de Dios en medio de Israel, que debería abrir sus puertas de par en par a la palabra y a la persona de Jesús, va a ser precisamente símbolo de su obcecación y de su rechazo. A pesar de la bienvenida inicial, llena de efímeros entusiasmos y aclamaciones pasajeras, y un día tendrá que lamentarse de otra venida del Señor que llega para dictar sentencia. ¿Verdad? Es una lamentación que Jesús hace donde deja entrever precisamente que Jerusalén
no ha sabido responder tampoco a esa apertura al Mesías porque no ha querido reconocer, ¿verdad? Lo aclaman, bendito el que viene en nombre del Señor al entrar gloriosamente en Jerusalén, pero menos de una semana después lo están crucificando. ¿Ok? ¿Preguntas? Viene entonces el capítulo 14, ¿verdad? Que son las enseñanzas de Jesús en torno a la mesa, ¿verdad? Vamos a ver de hoy en 8 días cómo Jesús es invitado a un banquete y en medio de ese banquete Jesús enseña, sigue enseñando a sus discípulos y a la multitud que están allí con él. Bueno, lo dejamos aquí, hermanos. Entonces, hermanos, de hoy en 8 días, ¿verdad? Estamos ya en septiembre. Entonces, tengo la primera semana que estar en Guapiles, en la colonia de Guapiles, en un curso sobre el Apocalipsis. Por lo tanto, de hoy en 8 días no tenemos. Nos veríamos de hoy en 15 días, si Dios lo permite, para continuar con el capítulo 14 y ver si entramos ya al corazón del Evangelio de Lucas, que sería el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por por los 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 siglos de siglos siglos los de de los los siglos. siglos. amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. 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 Buenas noches a todos Amén. y muchas Buenas noches, bendiciones. Padre. Dios